En el terreno arrendado había además un jardín que tenía senderos. A Aristóteles le gustaba pasear por este lugar mientras daba sus clases de la mañana, dedicadas a los discípulos más avanzados. Como en griego, paseo o lugar de paseo se dice perípatos, los asistentes a esas clases fueron llamados peripatéticos. Los apuntes correspondientes a las clases que impartía Aristóteles por la mañana son lo que se ha llamado escritos esotéricos y son los que conservamos. De los otros, llamados exotéricos, solo nos han llegado algunos pocos fragmentos. Respecto a las obras de Aristóteles, hay que distinguir entre obras exotéricas y obras esotéricas, con X, exotéricas, y esotéricas con S. Las obras exotéricas son, al parecer, las obras que Aristóteles había destinado a la publicación. Eran, según testimonios, diálogos a imitación de los de Platón, o parecidos a los de Platón. Pero el problema es que las obras que supuestamente Aristóteles destinó a la publicación no se conservaron, o mejor dicho, se conservan solo fragmentos. Lo que sí constituye el corpus aristotélico son las llamadas obras esotéricas, las obras destinadas a un auditorio de alumnos. Básicamente lo que se conservan de Aristóteles son notas y apuntes de clase. De allí el tono bastante árido y elíptico que tienen las obras de Aristóteles. Según Cicerón, los diálogos hoy perdidos de Aristóteles eran un río de oro por su elocuencia y su lenguaje elegante y preciso. Además de las obras esotéricas y exotéricas, también integran el corpus una serie de recopilaciones sobre temas muy diversos y una cierta cantidad de obras cuya atribución a Aristóteles resulta dudosa. La obra aristotélica en su conjunto, o al menos lo que conocemos de ella, demuestra la amplitud de sus intereses intelectuales. Lógica, física, biología, ética, metafísica y política, entre otros. Bajo la dirección de Aristóteles, el Liceo se constituyó en un foco de cultura y no dudó en fundar la primera gran biblioteca de la antigüedad, como también un gran museo y un zoológico. Por lo que sabemos, Alejandro subsidiaba al Liceo y eso fue lo que le permitió a Aristóteles conseguir un gran número de volúmenes, por la cual hizo una gran biblioteca, que de hecho iba a ser un anticipo de la Escuela de Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría, y por otra parte logró conseguir gran cantidad de mapas y gran cantidad de animales para hacer un zoológico. Los años en que dirigió el Liceo fueron los más productivos en la vida de Aristóteles. De esta época data la mayor parte de su obra, y aunque solo una parte de ella haya llegado hasta nosotros, sabemos que era vastísima. Los escritos conservados llenaron 106 rollos de papiro de los 550 que, según el catálogo alejandrino, ocupaba antiguamente su producción escrita total. Los escritos conservados alcanzaron para fundar el pensamiento científico del helenismo y a través suyo de los futuros mundos árabe y europeo. Hay una paradoja en Aristóteles. Es un científico que comete grandes errores. Se podrían mencionar muchos. En medicina, por ejemplo, obstinadamente sostiene que el centro de la organización fisiológica es el corazón y no el cerebro. Y así podríamos agregar muchísimos otros errores. Sin embargo, Aristóteles sobrevive y pervive todavía porque tiene un método y una forma de ver las cosas con una impresionante capacidad de reelaboración. Aristóteles acomete de alguna manera la primera sistematización o clasificación de las ciencias en la metafísica. Allí divide a la ciencia o el pensar discursivo en tres clases. Estarían las ciencias productivas, las ciencias prácticas y las ciencias teóricas. Las ciencias productivas apuntan a la producción de objetos bellos y útiles.
Las ciencias prácticas se ocupan de la acción y ahí encontraríamos a la ética y a la política. Y las ciencias teóricas, que se ocupan del conocimiento por el conocimiento mismo, en esas ciencias teóricas Aristóteles ubica a la física, ubica a la matemática y ubica a la teología o filosofía primera, o lo que se debe llamar metafísica, como ciencia suprema, ¿sí? En la medida en que tiene como objeto esas realidades inmateriales e inmóviles que son lo divino, ¿no? O que implican lo divino. El ser humano, Aristóteles lo definía así, es un animal racional. Entonces, nuestro conocimiento primero parte de los sentidos, de la experiencia. Y una vez que hemos captado nuestro conocimiento sensible, nuestra inteligencia puede realizar una labor de abstracción desde esos datos sensibles. Entonces, la mejor manera de comprender el pensamiento de Aristóteles es partir justamente de la concepción que él tenía acerca de lo natural, acerca de lo físico. Y desde allí uno se puede elevar a la consideración sobre las otras disciplinas, la filosofía primera, la psicología, etc. Puesto que el pensamiento de Aristóteles partía de la observación, su primer problema fue el del cambio. El pensamiento anterior había opuesto el cambio al ser. Por su parte, Aristóteles acuñó la noción del ser en potencia, que no es un no ser y tampoco un ser pleno, lo que en la terminología aristotélica se denomina ser en acto. Esta noción le permitió explicar el cambio como un paso del ser en potencia al ser en acto. Así, por ejemplo, la madera es una mesa en potencia y la mesa, por otra parte, es una madera en acto. Para explicar el cambio al que todas las cosas del mundo están sometidas, hay que pensar que en cada caso hay algo que cambia. Aristóteles llamó ousia a ese algo. La palabra griega ousia designaba el verdadero valor de una propiedad puesta como garantía en una transacción comercial. La ousia de un terreno era lo que ese terreno auténticamente valía, lo que objetivamente representaba, su realidad. La palabra fue traducida luego por los romanos como sustancia, es decir, lo que está por debajo, lo que sostiene. Lo sostenido por la sustancia son los accidentes. Una silla puede ser más vieja o más nueva, más clara o más oscura, pero seguirá siendo lo que es. Podemos hablar de la realidad o del ser en sentido categorial, y ahí aparecen las 10 famosas categorías de Aristóteles, que son los predicados más generales para hablar acerca de la realidad, ¿sí? Son de alguna manera la constante, ¿sí? O las constantes a partir de las cuales se llenan los distintos accidentes. En cuanto al cambio, Aristóteles propuso 2 causas intrínsecas y 2 extrínsecas. Esas 4 causas serían las necesarias para explicar todo cambio. Aristóteles considera que solo los compuestos de materia y forma pueden cambiar, porque para Aristóteles es la materia lo que implica la potencialidad. A su vez, Aristóteles reconoce 4 tipos de cambio. Los cambios se refieren a las distintas categorías. En primer lugar, tenemos el cambio de la sustancia. A este cambio Aristóteles lo llama respectivamente generación y corrupción. El cambio aplicado a la categoría de cualidad se llama alteración. El cambio aplicado a la categoría de cantidad se llama aumento y disminución. Y el cambio aplicado